mucho antes de convertirse en rey, mucho antes de que su nombre fuera conocido en todo Israel. David era apenas un niño perdido entre colinas silenciosas y noches interminables. Nadie imaginaba lo que llegaría a ser. Para su familia, era el menor, el menos importante, el que siempre quedaba atrás. Sus hermanos eran altos, fuertes, entrenados para la guerra. Cuando caminaban por el pueblo, las personas los observaban con respeto. Pero David era enviado lejos, al campo, a cuidar ovejas. Y aunque muchos pensaban que aquella tarea era sencilla, la realidad era completamente distinta. Porque las colinas de Israel escondían algo aterrador cuando caía la noche. Durante el día, los paisajes parecían tranquilos. El viento recorría lentamente la hierba seca. Las ovejas avanzaban sin prisa bajo el sol ardiente. Y a la distancia, las montañas parecían inmóviles. Pero cuando el cielo comenzaba a oscurecerse, todo cambiaba. El silencio se volvía pesado. Los sonidos desaparecían uno por uno. Y entonces, comenzaban los ruidos que nadie quería escuchar. Ramas quebrándose. Pasos ocultos entre las piedras. Gruñidos lejanos. David aprendió eso siendo muy joven. Aprendió que un pastor no solo debía alimentar ovejas. Debía pelear por ellas. Incluso si eso significaba arriesgar la vida. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Mientras el resto dormía, David ya estaba despierto. El aire frío golpeaba su rostro mientras guiaba lentamente al rebaño fuera del corral. A veces caminaba durante horas. Solo. Sin compañía. Sin reconocimiento. Sin que nadie alabara su esfuerzo. Y aún así, nunca abandonaba a las ovejas. Porque aunque nadie lo veía, David tomaba su responsabilidad seriamente. Tal vez demasiado seriamente. Mientras avanzaba entre las colinas, observaba todo. Las huellas en el barro. Los movimientos extraños entre los árboles. Los sonidos del viento. Había aprendido que el peligro siempre avisaba antes de aparecer. Solo había que saber escucharlo. Pero no todos entendían a David. Sus propios hermanos se burlaban de él. Lo consideraban débil. Un simple pastor. Alguien demasiado pequeño para hacer algo importante. Y poco a poco, David comenzó a acostumbrarse a ser ignorado. A quedarse callado. A pasar desapercibido. Sin embargo, en silencio, algo estaba creciendo dentro de él. Porque mientras otros aprendían a usar espadas, David aprendía a sobrevivir solo. Las colinas se convirtieron en su entrenamiento. La oscuridad, en su maestra. Y el miedo, en algo que debía aprender a controlar. Muchas noches encendía pequeñas fogatas para mantenerse despierto. Se sentaba junto al fuego observando las sombras moverse alrededor del rebaño. Las ovejas dormían agrupadas unas junto a otras. Pero David no podía dormir. No completamente. Porque sabía que los depredadores esperaban precisamente eso. Un descuido. Un instante de debilidad. Y entonces atacarían. A veces el viento traía sonidos extraños desde las montañas. Rugidos lejanos. Gritos de animales. Ecos imposibles de identificar. Y aunque David intentaba mantenerse fuerte, seguía siendo un niño. Había noches donde el miedo era tan intenso, que apenas podía respirar. Pero jamás abandonó su puesto. Jamás huyó. Con el tiempo, comenzó a practicar con una honda. Al principio fallaba constantemente. Las piedras caían lejos del objetivo. Sus manos terminaban heridas. Pero seguía intentándolo una y otra vez. Porque entendía algo importante. Si algún día aparecía un depredador, nadie vendría a ayudarlo. Solo tendría lo que aprendiera por sí mismo. Así que practicaba durante horas. Golpeando piedras. Árboles. Pequeños objetivos en la distancia. Una y otra vez. Bajo el sol. Bajo la lluvia. Hasta que sus movimientos comenzaron a cambiar. La onda empezó a girar con velocidad. Precisión. Control. Y aunque nadie lo sabía, el joven pastor se estaba convirtiendo lentamente en un guerrero. Pero las verdaderas pruebas todavía no habían comenzado. Una noche, el cielo estaba completamente cubierto. No había luna. La oscuridad era tan profunda que apenas podía verse el camino. David alimentó el fuego lentamente mientras observaba al rebaño descansar. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces ocurrió. Las ovejas comenzaron a inquietarse. Primero unas pocas. Después todas.
El rebaño empezó a moverse desesperadamente. David se puso de pie de inmediato. Su corazón comenzó a acelerarse. Porque conocía ese comportamiento. Algo estaba cerca. Muy cerca. Tomó la onda rápidamente. Intentó observar entre las sombras. Pero no veía nada. Solo oscuridad. Y silencio. Un silencio aterrador. Entonces escuchó un gruñido. Profundo. Violento. Tan cerca, que las ovejas comenzaron a correr aterradas. David retrocedió lentamente. Podía sentir el miedo recorriendo todo su cuerpo. Sus manos temblaban. La respiración se volvió rápida. Porque entendió algo terrible. Esta vez, el depredador era mucho más grande de lo normal. Entonces los vio. Dos ojos brillando entre las rocas. Observándolo fijamente. Esperando. David sintió deseos de correr. Cualquier niño habría corrido. Pero entonces escuchó un sonido detrás del rebaño. Una pequeña oveja había quedado atrapada. Temblando sola entre las piedras. No podía escapar. Y el animal comenzó a avanzar directamente hacia ella. David cerró los ojos por un instante. Respiró profundamente. Y tomó una piedra. Tal vez tenía miedo. Tal vez sentía que no podría ganar. Pero había algo más fuerte dentro de él. La decisión de no abandonar aquello que protegía. Entonces avanzó hacia la oscuridad. Paso a paso. Mientras el rugido volvía a escucharse entre las colinas. El viento golpeaba violentamente. La onda comenzó a girar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y soltó la piedra. El impacto atravesó el silencio. El animal rugió furioso. Y se lanzó hacia David. Las ovejas corrieron desesperadas. David cayó al suelo. Las piedras se deslizaron por la montaña. Todo ocurrió rápidamente. Demasiado rápido. Pero incluso aterrorizado, David volvió a levantarse. Tomó otra piedra. Y enfrentó nuevamente a la bestia. Porque algo había cambiado dentro de él. Ya no era solo un niño cuidando ovejas. Ahora estaba luchando por sobrevivir. Aquella noche parecía interminable. Los rugidos resonaban entre las montañas. El polvo cubría el aire. Y el fuego comenzaba a apagarse lentamente. Pero al final, el depredador retrocedió. Herido. Furioso. Hasta desaparecer nuevamente en la oscuridad. David permaneció inmóvil. Respirando con dificultad. Cubierto de tierra. Temblando. Mirando al rebaño. Las ovejas seguían vivas. Y aunque nadie cantaría aquella victoria. Aunque nadie conocería jamás lo ocurrido. Esa noche cambió algo para siempre. Porque mientras Israel dormía, un guerrero estaba naciendo en secreto. Uno que había aprendido a enfrentar la oscuridad completamente solo. Y aunque todavía no lo sabía, aquellas pequeñas batallas ocultas entre ovejas y sombras, lo estaban preparando para enemigos mucho más grandes. Gigantes, reyes, guerras, y un destino que cambiaría la historia para siempre.